¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de una cosa muy sencilla, ¿vale? No va a ser un vídeo complicado, no vamos a hablar de modos extraños, no vamos a hablar de acordes raros ni nada de eso, ¿vale? Todo el mundo tranquilo y relajado. Mirad, cuando hice mi masterclass de voicings, sabéis que tengo la de armonía moderna, la de voicings, la de desarrollo melódico y la de armonía avanzada. Y en la masterclass de voicings me sorprendí que mucha gente confundía los voicings con inversiones, o con disposiciones, o con posiciones, ¿vale? Todo esto son cosas distintas. Entonces, precisamente, vamos a ver hoy qué es cada una de estas cosas, es decir, qué es la inversión de un acorde, qué es la disposición de un acorde, qué es la posición de un acorde, y luego ya veremos un poquito por encima qué es lo que es el voicing en sí. Entonces, si escribimos un acorde, en este caso hemos escrito un acorde de Do mayor, ¿vale? Una tríada de Do mayor, lo escribimos y hacemos un ordenamiento de las voces. Esto quiere decir que las voces que componen el acorde las ordenamos de una determinada manera, ¿vale? Como sabéis, tenemos esto, que muchas veces se le llama, ¿no? Y esto pasa mucho en español, yo mismo lo hago a veces, ¿no? Decimos, está en posición fundamental, está en primera inversión, está en segunda inversión y todo esto, pero en realidad esto puede resultar confuso depende también de con quién estemos hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque mirad, esto sería... Vale, aquí está, vamos a decirlo como posición fundamental, ¿ok? Vale. Ahora, si yo cojo y lo pongo así, ¿vale? Está en primera inversión. Y si ahora lo coloco así, está en segunda inversión. ¿Qué sucede con esto? Os he colocado también el cifrado para que lo podáis ver. Do, Do con bajo de Mi y Do con bajo de Sol. Vale, pero ¿qué sucede ahí? Si os fijáis, una manera en la que suelen explicar mucho esto de las inversiones es, coges esta voz, la mueves arriba y tienes esto. Entonces, si coges esto y mueves esto arriba y esto arriba, tienes esto. Es decir, así sacas la primera inversión y la segunda. Bien, pero hay una cosa que a veces puede confundir un poco, y es que os fijáis, cuando hacemos la inversión, movemos todo el acorde. Es decir, aquí tenemos arriba en el top note, tenemos Sol, aquí en el top note tenemos Do, y aquí en el top note tenemos Mi, ¿de acuerdo? Pero la voz que tenemos en el top note también significa algo, es decir, también tiene un nombre, y ese nombre es la posición. Es decir, el acorde aquí está en primera inversión, y aquí está en segunda inversión, y esta es la parte, yo creo, importante, que es una chorrada, pero me parece importante decirlo, porque me he encontrado con mucha gente que no entiende la diferencia. Aquí está en primera inversión, y aquí está en segunda inversión, pero cuidado, porque la inversión hace referencia al bajo. Ya está, solamente al bajo. ¿Qué quiero decir? Pues que si, por ejemplo, yo ahora añado y de pronto digo, bueno, pues mira, añado aquí una cuarta voz, tengo Do, Do, Mi, Sol, ¿vale? He añadido una cuarta voz, he puesto una voz al bajo. Y ahora si hago lo mismo aquí, fijaos lo que pasa. Imaginaos que aquí también pongo Do. E imaginaos que aquí también pongo Do, ¿vale? Esto ya no nos serviría. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues que si os fijáis, como ahora tengo Do en el bajo, esto sería un Do, y esto sería un Do también. Es decir, ya no estoy en ninguna inversión. Sin embargo, la nota del soprano, digamos, sí que ha cambiado, ¿verdad? Aquí tengo Sol, aquí tengo Do y aquí tengo Mi. ¿Y cómo llamo a eso? A eso lo llamo posición, ¿vale? La inversión hace referencia a lo que sucede en la voz más grave. La posición hace referencia a lo que sucede en la voz más aguda. Es decir, si estuviésemos en una escritura clásica, aunque lo estemos haciendo así en plan churro, ¿vale? Pero tendríamos el bajo, tendríamos el tenor, tendríamos el alto y tendríamos el soprano, ¿vale? En este caso, digamos que en las inversiones yo pongo el nombre en base al bajo, y en las posiciones pongo el nombre en base a la nota que tengo arriba, es decir, la nota que tengo en el soprano, o en el top note, como decimos en jazz, ¿vale? Entonces, esto sería posición de quinta. ¿Por qué posición de quinta? Pues porque la nota que tengo aquí arriba es la quinta. Esto sería posición de octava. ¿Por qué? Pues porque la nota que tengo aquí arriba es la fundamental. Y esto sería posición de tercera. ¿Por qué? Pues porque esta es la tercera del acorde. Es decir, estoy teniendo en cuenta qué es lo que tengo arriba. Lava, comimos sin que deja la ropa como un jazmín. Entonces, inversión hace referencia a la nota que tengo en el bajo, para nosotros en jazz es el bottom note, y posición hace referencia a la nota que tengo en el soprano, para nosotros en jazz es el top note, ¿de acuerdo? Vale. Vamos ahora con otra cosa muy chula, que es la disposición. ¿Qué es la disposición?
Si estoy aquí, por ejemplo, esto sería una disposición cerrada, y si yo ahora, por ejemplo, tengo esto, sería una disposición abierta, es decir, aquí estoy cerrado y aquí estoy abierto. Es decir, que aquí estoy en una disposición cerrada y aquí estoy en una disposición abierta. Nosotros en castellano muchas veces decimos posición también, pero acordaos que posición es lo que hemos visto antes. Por eso estos términos a veces los mezclamos, ¿vale? No es ningún problema, pero sí es lo mismo estar aquí en YouTube así charlando con vosotros de cachondeo y tal, que estar dando una clase en la universidad o estar dando una clase en un conservatorio. Tienes que ser un poquito más riguroso con los términos, simplemente porque los alumnos cogen lo que dices como si fuese la verdad, ¿no? Y muchas veces hay que matizar estas cosas. Yo por comodidad utilizo el término voicing. ¿Por qué? Porque el voicing lo engloba todo. Sin embargo, en mis clases sí que explico cada uno de los elementos por separado, ¿vale? Entonces, disposición cerrada y abierta. Hay un truco que a mí me hace mucha gracia, no es que sea un truco, pero bueno, es bastante curioso. Mirad, cuando tú aprendes a formar acordes, por ejemplo, si haces un do mayor, ¿qué haces? Haces 1, 3, 5, ¿verdad? Es decir, coges 1, 3, 5. Bueno, si quieres abrir el acorde, que es una cosa muy fácil, pero a veces la gente se lía con esto, mirad qué truco más sencillo. Dices 1, 3, pero hacia abajo, y ahora 5. Y ahora le añades el bajo, ¿vale? Lo haces para hacerlo 4 voces, que es típico que aunque estemos trabajando armonía triádica, trabajemos con 4 voces, sobre todo en conservatorio y demás, ¿vale? Para escritura 4 voces. Pero tú realmente no has hecho nada, has hecho lo que la fórmula que tú te sabes de 1, 3, 5, pero lo has hecho hacia abajo, y te sale el acorde abierto. Bastante guay. Y ahora aquí haces 1, 3, 5, y luego aquí el 1, pero esta vez de arriba a abajo. Si yo os pregunto ahora, ¿qué posición tengo aquí? Es una posición de quinta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la quinta. ¿Tengo alguna inversión? No, porque do está en el bajo, es decir, tengo la fundamental en el bajo, ¿vale? A esto muchas veces, y esto a lo mejor puede crear un poquito de confusión, pero es un poco así, a esto muchas veces se le llama posición fundamental. El acorde está en posición fundamental, pero porque ahí se está utilizando posición de otra manera, no como término técnico dentro de la música, sino más como decir, este acorde está en posición fundamental, ¿no? No se está intentando especificar la posición refiriéndose al soprano. Por esto a veces tiene un poquito de no lío, ¿no? Porque tampoco pasa nada grave, pero mola aclararlo, ¿no? Por lo menos para que tengáis los conceptos. En este caso tengo una disposición abierta, que la disposición abierta la puedo ver de dos formas. Uno, puedo decir, tengo más de una octava entre la voz más grave y la voz más aguda, o otra, que a mí me gusta más, es me cabría otra nota estructural del acorde entre dos notas estructurales del acorde. Es decir, si yo cojo este acorde, ¿vale? Tengo do, mi, sol, yo no puedo meter más notas estructurales del acorde en medio, porque no me cabe nada, es decir, ahí en medio. Sin embargo, aquí, por ejemplo, me cabría un do, y aquí me cabría un mi. Por lo tanto, si me cabe una nota estructural del acorde, ¿vale? No una tensión, sino una nota estructural del acorde, significa que estoy en una disposición abierta. Bueno, y tendría esta disposición abierta, y el acorde estaría en estado fundamental. Y ahí viene la clave. Normalmente nosotros utilizamos posición, estado, disposición y todo esto un poco así como hablando, cuando hablamos rápido entre nosotros, como sinónimos. Pero en realidad, si te quieres referir a cómo está el acorde, es decir, oye, ¿este acorde cómo está? Es decir, ¿cuál es su estado? Nos referimos a eso, al estado del acorde. Entonces decimos, oye, ¿en qué estado está este acorde? Eso puede ser una pregunta. Tú pones esto, por ejemplo, a los alumnos y les preguntas, ¿en qué estado se encuentra este acorde? Y los alumnos te dicen, pues parece que no se encuentra muy bien, está un poco pocho, ha pasado mala noche. Tú lo suspendes y sigues con tu vida, ¿no? No, ahora en serio, sería, como os digo, el estado del acorde está en estado fundamental, ¿vale? Porque la fundamental está ahí en el bajo, es estado fundamental, está en disposición abierta y está en posición de tercera. Y aquí tendríamos, evidentemente, ¿qué tengo en el bajo? En el bajo tengo la fundamental, ¿no? Pues entonces está en estado fundamental, pero en disposición abierta con posición de octava, ¿vale? Estas son las diferencias para que lo entendáis. Limpio mi casita, tralalanarita. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué son los voicings, entonces? Bueno, pues los voicings son el ordenamiento de las voces, la posición del acorde, la disposición del acorde, el estado del acorde, todo eso mezclado, junto, en una sola palabra. Por ejemplo, esto es un voicing, ¿vale? Es un voicing donde, como veis, aquí tenemos una quinta, aquí tenemos otra quinta, aquí tenemos medio tono, aquí tenemos
otra quinta y aquí tenemos otra quinta. Es una construcción un poco especial y además tiene un sonido muy chulo. Se puede utilizar para un acorde, esto sería como un, si lo escribiésemos en cifrado americano, ¿vale? Esto sería un Do menor 11, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, es un voicing. Y escapa un poco a la terminología clásica, porque si dijésemos, bueno, ¿en qué posición está este acorde? Bueno, pues fijaos que lo que tiene aquí es, vamos a ponerlo aquí, esta es la 11, ¿vale? Esta es la séptima bemol, esta es la tercera menor, esta es la novena, esta es la quinta y esta es la fundamental, ¿vale? Entonces, a la hora de determinar en qué posición está, y tendrías que decir, pues esta posición de 11, porque la 11 es lo que tiene arriba. Sin embargo, en música clásica lo que se contempla es posición de quinta, posición de tercera y posición de octava, ¿vale? No nos están hablando, cuando vamos a conservatorio lo básico, esas son las posiciones básicas, ¿vale? A mí no me parece mal si lo tienes interiorizado, quiero decir, a mí si un alumno me dice, oye Tony, tengo un acorde, estoy en estado fundamental y tengo posición de 11, porque entiendo que cuando me habla de posición se está refiriendo al top note. ¿Cómo arreglamos esto en el jazz? En el jazz normalmente hablamos del bottom note y del top note, ¿vale? Nos guiamos mucho por esos dos términos, los utilizamos muchísimo. Si veis cosas de jazz, leéis cosas de jazz, vais a ver que estas dos cosas se utilizan mucho, ¿vale? Al top note a veces se le llama lead note. Normalmente, porque también tiene sus sutilezas, cuando hablas de lead note es cuando la nota, cuando el top note coincide con la nota de la melodía, es decir, cuando es la voz lead. Sin embargo, a lo mejor tú estás considerando la estructura armónica que estás utilizando para acompañar una melodía X, pero esa melodía no forma parte de la propia estructura, sino que hay un acorde y luego, digamos que encima de la voz superior del acorde vas a tener la propia melodía. Entonces, el lead note sería la nota de la melodía y el top note del voicing, si estás considerando solo el voicing del piano, del acompañamiento, sería la voz inmediatamente inferior. Pero esto normalmente, esta distinción no suele hacerse, solamente gente que sea muy pejiguera. Entonces normalmente cuando hablamos de top note o de lead note, la gente suele estar refiriéndose a lo que hay arriba, ¿vale? Y el bottom note es lo que hay abajo. Y a este tipo de cosa es a lo que llamamos voicing, porque no estamos haciendo referencia a cuál es el estado del acorde, a cuál es la inversión del acorde, a cuál es la posición del acorde, a cuál es la disposición del acorde. Por ejemplo, creo, igual me equivoco, pero creo que preguntaros cuál es la disposición de este acorde sería un poco una chorrada, porque todos estáis viendo perfectamente que es una disposición abierta. Ahora bien, una duda que sí que os puede surgir, y esto os lo he dicho antes que os lo iba a matizar. Mirad, imaginad que vamos a hacer un do lidio. Ahí tenemos un do lidio. Y ahora yo os pregunto, tengo do, mi, sol, si, re, fa sostenido y la. Y los tengo por terceras, mayores y menores. No me cabe ninguna nota del acorde entre ellas. Pero sin embargo, y aquí viene la cosa, esto es do y aquí estaría la octava. Me he pasado de la octava. Para nosotros en jazz, si tocamos esto, decimos que estamos tocando el acorde en bloque. ¿Por qué? Porque esta nomenclatura clásica de cerrado o abierto, a nosotros que prácticamente no trabajamos con triadas, salvo que el guión lo exija, nos resulta un poco más problemática. Por esto que os estoy explicando. Porque si yo me encuentro, por ejemplo, que en el conservatorio me han dicho que si excedo el ámbito de la octava, y al mismo tiempo me han dicho también esto de si no me cabe una voz del acorde entre voces del acorde, y ahora de repente me encuentro con esto, digo, ostras, pues no sé muy bien, ¿no? ¿Qué sucede? Que puedes decir, bueno, ya, pero es que en clásica voces del acorde se considera solo esto, y lo demás son tensiones, ¿no? Bueno, vale, pero entonces ya no estás dentro de lo que es el espíritu del jazz, quiero decir, porque en jazz no funciona así. Tened en cuenta que en la teoría musical, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, en el mundo angloparlante, tenéis el music theory, que sería la teoría musical, y tenéis el jazz theory, es decir, la teoría musical del jazz, y es absolutamente distinto. Y en los últimos años estamos empezando a tener, por fin, el Popular Music Studies, que sería un poco el reformular la música, es decir, la teoría musical, pero desde el prisma, desde el punto de vista de las músicas populares. ¿Por qué? Porque no son iguales.
Ya os expliqué en el vídeo del lunes que considerar que es exactamente lo mismo, pero con los nombres cambiados, es no estarse dando cuenta de lo que sucede, porque la música se comporta de otra forma. Y luego está la gente que es más corta de miras, muchísimo más corta de miras, que considera que cuando la música popular no se está comportando siguiendo las normas de la música clásica, es que está mal. Y no es que esté mal, simplemente es que funciona de otra forma. Una prueba muy grande de esto lo tenéis con los modos. Hay mucha gente que tiene una formación clásica que considera que hablar de modos en música moderna está mal. Sin embargo, resulta que de modos se habla en música moderna y además de una manera muchísimo más profunda de lo que se habla, por ejemplo, en música clásica. En jazz, concretamente, estamos hablando de los 7 modos típicos que todos conocemos, pero hablamos también de los 7 modos del menor melódico, los 7 modos del menor armónico, los 7 modos del doble armónico, los 7 modos del mayor armónico, tenemos la napolitana menor, tenemos la escala rumana. Cada una de ellas tiene sus modos, incluso las propias escalas de bebop tienen modos, ¿vale? Si os interesan todas estas cosas, lo tenéis en mis cursos de armonía, armonía avanzada y demás, ¿no? Entonces cada cosa tiene como su paradigma. Para mí, viéndolo desde un paradigma puramente jazzístico, porque este tipo de acordes es donde lo voy a encontrar, para mí está cerrada. ¿Por qué? Porque es un acorde en bloque. Sin embargo, está muy bien que conozcáis también lo otro. ¿Por qué? Porque al final no se trata de elegir. Es decir, no se trata de elegir quiero esta nomenclatura o quiero esta otra. Se trata de que conozcáis las dos y os podáis comunicar con el mayor número posible de músicos para enriqueceros. Así que nada, espero que hayas disfrutado del vídeo. Si ha sido así, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasarte por teoriamusical.es, donde tienen los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.